Nosotros ya habíamos conversado con él, pero ahora nos vamos a ir hondamente en un tema en el que es especialista. Omar Ramos, que es abogado constitucionalista, entre otros tópicos. A nosotros nos preocupa mucho. Omar, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Estoy a sus órdenes y a su disposición para cualquier interrogante en materia constitucional. Muchas gracias. Perfecto. Nosotros le damos seguimiento a los temas, sobre todo a los temas políticos, porque muchos de ellos se cuelan por debajo de la mesa a veces. Y uno de los temas que quizá yo te diría que más llama la atención es la necesidad o no de reformar la Constitución en caso de que el actual presidente decida presentarse nuevamente como candidato a la presidencia. El otro día, hace poco menos de una semana, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Superoiza, se despachó con un tuit diciendo que él entendía que la repostulación del presidente Medina no necesitaba de una reforma constitucional. ¿Cómo lo ves tú? Evidentemente sí necesita de una reforma constitucional, porque cuando nosotros leemos y analizamos la Constitución o nuestra ley sustantiva de manera sistemática, vemos que en uno de los transitorios de la Constitución Dominicana, cuando se reformó en el 2015, establece de manera literal que el presidente para el periodo 2016 o 2020 no podrá ser reelegido para el siguiente periodo, pero no solamente pone esa limitante, sino que también establece que no podrá ser electo como vicepresidente y le agrega algo adicional: nunca más. Pero también cuando nosotros analizamos el sistema presidencial electoral de la República Dominicana actual, vemos cómo el modelo es 2 periodos y nunca más, 2 periodos consecutivos, poder volver a aspirar a la reelección. Si nosotros analizamos el principio de inmediatez que tiene la Constitución Dominicana, entonces tenemos que contar esos 2 periodos desde el 2012, cuando Danilo Medina fue presidente por primera vez, y se le aplicaría entonces el periodo consecutivo a partir del 2016. En consecuencia, es innegable, es no conforme a la Constitución que una posible reforma constitucional pueda versar sobre una reforma a la Constitución para que Danilo Medina pueda ser reelegido. En ese sentido, nosotros también queremos aclarar que las reformas constitucionales en República Dominicana no son negativas. A pesar de que nosotros hemos tenido 39 reformas constitucionales, las reformas constitucionales sí versan sobre más derechos fundamentales, sí versan sobre más deberes, sí versan sobre más garantías, sobre más límites al poder político, son positivas, como la Constitución del 2010. Lo que sucede es que en la República Dominicana el poder político, los partidos políticos y también las personas particulares, simple y únicamente en las reformas constitucionales buscan prolongarse en el poder. Pero, ¿entiendes tú entonces que eso derriba la teoría de que, partiendo de la irretroactividad de las leyes y de que cuando se hace una modificación de una legislación, quien se encuentra subyúdice se beneficia de ella? Entonces, el alegato sería que Danilo Medina, en el momento en que se reformó la Constitución, no se le puede contar ese periodo porque se encontraba subyúdice, es decir, hay que analizarla de la manera que más lo beneficia, y eso nos llevaría a la discusión, al terreno de discusión de si el elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Mire, una interrogante muy importante que usted ha hecho. La Constitución tiene un principio de inmediatez que se aplica de manera prácticamente instantánea, automáticamente es proclamada. En consecuencia, a Danilo Medina lo que le refiere es que el periodo consecutivo inicia desde el 2012 y la reelección consecutiva concluye ya en el 2016 con su periodo ya elementalmente que finaliza en el 2020. ¿Qué está sucediendo? En el supuesto caso que se quiere interpretar una vulneración a su derecho al sufragio pasivo, o sea, de poder reelegirse nuevamente en un tercer periodo, lo que tenemos es que reformar la Constitución Dominicana para que la Asamblea Nacional Revisora pondere la posibilidad de que se le vulnere este derecho fundamental al presidente Danilo Medina. Nosotros consideramos que los derechos fundamentales
no son absolutos. En consecuencia tienen limitaciones. Limitación establecida por el principio de reserva de ley o por el principio de la supremacía de la Constitución, en donde si establece un límite a los derechos fundamentales la misma Constitución, esto podrá en consecuencia sustraer y poner frontera a la radiación que tienen los derechos fundamentales. Cuando nosotros analizamos entonces de manera específica sobre una posible vulneración al sufragio activo pasivo del presidente Danilo Medina, es que ahí vemos que el procedimiento de la reforma constitucional se necesita obligatoriamente un referendo aprobatorio. En el supuesto caso de que se pretenda una reforma para beneficiar los intereses políticos del presidente actual, se necesita un referendo aprobatorio. ¿Por qué se necesita un referendo aprobatorio? Porque en la medida existen temas particulares para que sean notorios que la Junta Central Electoral llame un referendo aprobatorio para que apruebe lo que la Asamblea Nacional Revisora ya aprobó. En esa materia, entonces, ¿cuáles son los temas específicos del referendo aprobatorio? Bueno, el territorio nacional, el régimen de la moneda, el sistema electoral, y entre ellos está entonces los derechos fundamentales y las garantías que defienden estos derechos y estos deberes. En esa materia, entonces, sí, el presidente de la República Dominicana o la parte de manera concreta habilitada para iniciar el proceso de reforma constitucional de la Cámara de Diputados o del Senado, inician la ley de convocatoria de reforma constitucional, entonces deberán especificar en el objeto de esa ley de convocatoria, uno, cuál es el artículo que se quiere reformar, pero también exponer por cuál se quiere reemplazar y basado en qué se quiere reformar la Constitución, y en ese objetivo entonces debe especificarse de que el sufragio activo del presidente Danilo Medina se le está vulnerando, por lo que necesariamente concluiría ese procedimiento de reforma constitucional con un referendo aprobatorio. Y recordemos que los plazos para un referendo aprobatorio se necesita el 30% del registro electoral habilitado para ejercer el sufragio activo en la sociedad dominicana que voten ese día. Pero no solamente eso, tiene una limitante mayor, y es que de ese mínimo del 30% se necesita que más del 50% esté de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea Nacional Revisora. ¿Qué es un referendo aprobatorio? Mire, en derecho constitucional se le permite consulta popular a la sociedad dominicana o en sentido general al soberano, al pueblo, de dos formas, plebiscito y referendo aprobatorio. El plebiscito se utiliza en materia constitucional para consultar a la población dominicana sobre temas medulares de la Constitución, por ejemplo, un cambio del sistema de gobierno, de presidencial a la monarquía en República Dominicana, por ejemplo, un cambio de la no intervención de los poderes extranjeros, ese tipo de cuestiones. Pero cuando se habla de referendo aprobatorio, es una consulta popular a la sociedad dominicana sobre un tema debatido y aprobado en uno de los órganos, pero que se necesita como requisito sine qua non que la sociedad dominicana esté de acuerdo antes de proclamar ya de manera efectiva que entre en vigencia. Y eso es lo que se necesita en la reforma constitucional, además de otros límites que también tiene la reforma constitucional, y es que se necesita que esa Asamblea Nacional Revisora esté compuesto por más de la mitad de sus miembros de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Pero no solamente eso, sino que de lo que estén ahí presentes, que van a ser más de la mitad, se necesita que las 2/3 partes estén de acuerdo con la posible reforma constitucional sobre un periodo a favor para el presidente Danilo Medina. Mira, uno de los temas que se está discutiendo ahora, a propósito de la posible aprobación de la ley de partidos políticos, es el establecimiento de un sistema de primarias abiertas o cerradas que venga definido por la propia ley. La propuesta de la Junta es que esto sea dejado a la esfera privada, a la esfera interna de los partidos políticos, y que sea cada partido el que decida cómo va a elegir a sus candidatos. Y esto evidentemente que presupone una discusión que tiene una raíz constitucional, porque al menos desde mi punto de vista, lo que está en juego es el derecho que tiene todo miembro de una organización privada, aunque los partidos tengan una esfera pública, una esfera de acción pública, de determinar lo que pasa dentro de un partido. Entonces,
¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva constitucionalista, pero también cómo lo ves tú desde la perspectiva más amplia, desde la perspectiva política, desde la perspectiva del accionar de los partidos en la sociedad? Nosotros consideramos sobre el tema de relevancia de las primarias abiertas y cerradas, de que en la República Dominicana debemos mirar hacia el futuro. La República Dominicana debe de encaminarse a un desarrollo absoluto sobre el sistema electoral. En ese sentido, nosotros consideramos que cuando analizamos también la ley sustantiva de manera sistemática, de manera profunda y detallada, vemos cómo es evidente que las primarias abiertas son constitucionales y en consecuencia deben ser el elemento constitutivo primario de un partido político, que se abran las puertas, que se abran las ventanas en el sistema de partido político para que toda la sociedad dominicana pueda hacer sus aportes y elegir a los mejores candidatos que existen en ese partido, porque nosotros consideramos que ahí es que se estaría nutriendo lo que es la soberanía popular, lo que es el relevo generacional. No se le limitaría en consecuencia el acceso a las mujeres, el acceso a la juventud, a que formen parte de los partidos políticos y en un futuro cercano podamos hacer los cambios necesarios para que la República Dominicana pueda desarrollarse y encaminarse por los mejores senderos. ¿Qué está sucediendo? Si aquí se aprueba el modelo de primaria cerrada, siempre va a ser un grupito selecto, homogéneo, que se va a imperar en el poder político de los partidos políticos, porque son los que tienen los militantes y otro tema muy importante es quién identifica quiénes son partidarios y quiénes no son partidarios de un determinado partido político. Elementalmente, la simpatía, no todo el que se inscribe en un partido político es necesariamente el que puede votar, porque toda la República Dominicana somos personas que políticamente estamos afín a un partido político, y los partidos políticos en consecuencia, como actores de la democracia, no pueden restringirle el acceso a la sociedad dominicana cuando quiera de manera voluntaria votar por un determinado candidato o precandidato en su partido, por lo que eso fortalecería el sistema democrático, las primarias abiertas y también el relevo generacional, la soberanía popular, y en consecuencia limitaría el liderazgo trascendental de los partidos políticos, porque se le daría acceso a una nueva clase profesional, a una nueva clase jurídica y a la juventud para determinar que la República Dominicana puede mejorar sus condiciones de vida. Pero, Omar, perdón, Juan Pablo, han hablado ya muchos actores acerca de que Danilo Medina pudiera reelegirse sin necesidad de una reforma a la Constitución. ¿Por dónde encontramos ese bajadero? Porque yo he leído, he buscado y no encuentro el bajadero que él pudiera utilizar para reelegirse sin una reforma a la Constitución. No es imposible que el presidente actual, Danilo Medina, pueda reelegirse sin reformar la Constitución. Lo que él debe de hacer para reformar la Constitución es lograr el procedimiento que constitucionalmente está establecido en nuestra ley sustantiva para él poder reelegirse. Y este procedimiento es el siguiente. Primero, ¿quiénes tienen posibilidad o el valor para iniciar el procedimiento de reforma constitucional? Bueno, el presidente del Poder Ejecutivo, que sería él, y también una parte calificada de los diputados y senadores. Pero él solamente con una propuesta al Congreso Nacional, porque al final es algo que se decide en el Congreso. Pero esto es la iniciativa de reforma. Otro tema, entonces, cuando él envía esa iniciativa de reforma, es que la Asamblea Nacional recibe esa propuesta y debe de aprobarla para constituirla en la ley de convocatoria de reforma constitucional. Entonces, cuando ya está aprobada esa ley de convocatoria de reforma constitucional, ahí, ¿quién integra la Asamblea Nacional Revisora? Bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que ya no se constituye en Congreso Nacional en esa materia, sino en Asamblea Nacional Revisora, porque la finalidad específica y exclusiva competencia de la Asamblea Nacional Revisora es reformar la Constitución. Mira, Omar, las declaraciones que dio el profesor Jorge Subero Isa, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia hace un par de años, ¿es una opinión académica o un acto de chulería política con Danilo Medina? Cuando nosotros analizamos lo que es el contenido y los principios y los elementos constitutivos de la ley sustantiva, elementalmente no existe asidero político ni constitucional para que sin una reforma previa a la Constitución
pueda reelegirse el presidente Danilo Medina, porque ya la cláusula transitoria de la misma Constitución especifica que el presidente del 2016 al 2020, que el actual presidente Danilo Medina, Correcto, no podrá ser reelegido. Pero no solamente eso, sino que establece más limitante para su persona, sino que nunca podrá ser reelegido. Y además de eso, también establece que nunca podrá ser reelegido como vicepresidente. Y esa misma cláusula transitoria, cuando nosotros lo analizamos de manera sistemática y conjunta con el artículo 124, que es el que establece el sistema de elección presidencial, vemos cómo en la Constitución Dominicana, que se aplica el principio de inmediatez de nuestra ley sustantiva, se establece el periodo consecutivo. Entonces, cuando ese principio es aplicado al presidente Danilo Medina, el periodo de reelección consecutiva inicia en el 2012. Ahí hay un periodo. En la reelección del 2016, que él la ganó, entonces ya sería el segundo periodo consecutivo, por lo que el principio de inmediatez se le aplicaría al presidente Danilo Medina, por lo que no se le vulnera ningún tipo de derecho fundamental, por lo que se hace evidente y necesaria una reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina pueda en el 2020 reelegirse. La Constitución Dominicana, 39 modificaciones. Tú eres abogado con especialidad en el constitucionalismo. Han sido modificaciones en sentido general más virtuosas que pecaminosas, o definitivamente vienen con un vicio, con una perversión de origen que históricamente ha dañado la institucionalidad, y hemos acumulado este déficit institucional en la República Dominicana, estando ya en pleno desarrollo del siglo XXI, Omar? Las 39 reformas constitucionales que en República Dominicana existen, es lamentable porque somos de los países de América Latina con más reforma a las constituciones. No obstante, es importante aclarar a la sociedad dominicana desde esta plataforma que las reformas constitucionales no son negativas cuando versan sobre más límites al poder político, más reformas para garantizar derechos, más reformas para evidenciar más deberes para los ciudadanos. Pero lo que sucede en República Dominicana es que hacen reformas constitucionales para beneficiar los intereses de los partidos políticos y también de intereses particulares y de políticos de manera en específica. De un hombre en concreto. Existen diferentes tipos de reformas en la República Dominicana, las cualitativas y las cuantitativas. En República Dominicana las cuantitativas son las que versan sobre temas de menor importancia, por ejemplo, cambiar la cantidad de jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso puede ser un ejemplo, pero las reformas cualitativas como la de 1963 y también la del 2010 son las reformas que realmente se necesitan en República Dominicana, porque hacen crecer a la República, a la sociedad dominicana, y encaminarla por senderos de progreso y estabilidad. Es por eso que nosotros, partiendo de las 39 reformas constitucionales, hemos elaborado una tesis sobre el control del Tribunal Constitucional a los procedimientos de reforma constitucional. ¿Qué está sucediendo? Existen límites que la misma Constitución establece a las reformas constitucionales. Por ejemplo, en República Dominicana no se puede variar el sistema de gobierno, que siempre deberá ser civil, republicano, representativo y democrático. Ahí el Tribunal Constitucional, en el supuesto caso que la Asamblea Nacional Revisora intente modificar el sistema de gobierno, podrá controlar el procedimiento de reforma constitucional para declararlo no conforme en virtud de que se vulneró esa cláusula pétrea. Nosotros le agregamos a eso de que no solamente esa es una cláusula pétrea, sino que si se vulneraría la soberanía nacional, la soberanía popular, la división clásica de los poderes del Estado, la no intervención de los poderes extranjeros, esos principios medulares en que crece y se cimenta la República Dominicana, el Tribunal Constitucional también sería capaz de controlar la reforma constitucional. Tú hablaste del Tribunal Constitucional, Omar, y se me ocurre una pregunta pertinente. Cuando este tribunal, cualquier tribunal, pero en este caso el Tribunal Constitucional, ya como una última instancia se recurre a él, y esta instancia produce una sentencia que afecta tal o cual interés, se supone que ese interés tiene que cumplir lo dictado por cualquier tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, me llegó ayer el cuerpo de una sentencia del Tribunal Constitucional que a la vez avalaba
una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, favoreciendo a una empresa sobre una litis que hay de carácter comercial, a la empresa Ladón, Lácteos Dominicanos, por un tema de licitaciones, de acceso a las mismas, y que Ladón se la ha ganado al Ministerio de Agricultura y a la Dirección General de Aduanas. Estas dos instituciones recurrieron ante el Constitucional frente a la sentencia del Tribunal Administrativo, y el Tribunal Constitucional ratificó lo que dijo el Administrativo. Lo pongo de ejemplo. ¿Qué instancia le queda en este caso o en cualquier caso? Ya fueron constitucional. ¿Es la ejecución o todavía se puede seguir un proceso de apelación a propósito de constitucionalidad? Mire, sobre los temas que usted abordó, existen 3 elementos que nosotros vamos a abordar. El primero es que también el Tribunal Constitucional podría, sobre el tema de las reformas constitucionales, controlar si se aplicó de manera adecuada y se respetó el debido procedimiento para reformar la Constitución. Esto podría ser un elemento de validez ante el Tribunal Constitucional para identificar que la Asamblea Nacional Revisora y que también la Junta Central Electoral actuaron de manera conforme al procedimiento constitucional. Sobre el tema de la ejecución de la sentencia ante el Tribunal Constitucional, la sociedad dominicana debe de reconocer que el Tribunal Constitucional, y debemos hacer conciencia, es el máximo intérprete de la Constitución dominicana, que debe de crear un orden constitucional y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y también de las administraciones. En esa materia, en consecuencia, la conciencia es muy importante, porque hasta que nosotros no entendamos que el Tribunal Constitucional, sus sentencias son irrevocables, irreversibles y constituyen precedente vinculante para los sectores públicos y para los privados, entonces la sociedad dominicana no va a mejorarse. Existe una unidad de ejecución de sentencia que el mismo Tribunal Constitucional estableció mediante reglamento jurisdiccional, porque tiene la capacidad reglamentaria y administrativa para crearlo, estableciendo que cuando una persona considere que una sentencia no se le ha ejecutado y tampoco ha hecho la contraparte que perdió lo necesario para realizar o concretizar la demanda o el mando que hizo el Tribunal Constitucional, puede acudir ante esa unidad especializada del Tribunal Constitucional para notificarlo. Entonces, ahí después de esa notificación, el Tribunal Constitucional recibe y envía y hace las gestiones necesarias para que la persona que se abstiene de desarrollar la orden que le dio el Tribunal Constitucional pueda entonces ya de manera real y sincera, con la aplicación de los medios necesarios ante el Tribunal Constitucional, aplicar los mandatos. Y sobre otra alternativa que tiene la persona para seguir que se le reconozca sus derechos fundamentales en el supuesto caso que considere que la sentencia que le trajo no ganancia de causa ante el Tribunal Constitucional no procede. Bueno, miren, existe un debate en República Dominicana sobre si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es o no conforme a la Constitución y si tiene competencias sobre República Dominicana. Elementalmente, a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que el adendum que establece la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no había sido ratificado en República Dominicana, nosotros consideramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí tiene competencia sobre nosotros. Primero, porque establece que en la Constitución Dominicana que los derechos fundamentales no son limitativos y que las garantías tampoco son limitativas y que nosotros somos parte de la comunidad internacional. En esa materia nosotros sí podemos ir ante la Corte Interamericana para ver cómo se va a desarrollar ese tema futuro. Omar Ramos, abogado constitucionalista. Omar, usted también es aspirante a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Pues sí, aspiramos a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana para que la sociedad considere que el Colegio de Abogados es realmente una institución que puede aportar a la República Dominicana, que puede crear nuevos estándares de transparencia, publicidad, que puede ser un referente jurídico y político para los sectores públicos y privados, en donde emita opiniones no partidarias, porque nosotros aspiramos de manera independiente, porque consideramos que el desarrollo del gremio debe de ser garantizado desde la despolitización y despartidización de nuestra colectividad. Y en esa materia nosotros lo que enamoramos son 3 ejes fundamentales. Primero, siempre estar del lado de las iniciativas más nobles, hacer o buscar o gestionar por las vías concretas y de derecho el 2.66% para el Poder Judicial, porque consideramos que vamos a tener una justicia más seria y oportuna, y al mismo tiempo gestionar ante el gobierno central pensiones, seguros médicos para todos los abogados, cambiar
que con nuestra gestión el Colegio de Abogados sea un antes y un después, una diferencia en donde se palpe que la transparencia, la publicidad y la coordinación son el estandarte de nuestra administración. Antes de marcharnos, vámonos a la pausa como a manera de resumen, decirnos, ya lo hemos señalado, pero los pasos a los que tendría que abocarse la República Dominicana para que el presidente pudiera reelegirse con una consecuente modificación de la Constitución. El primer paso es quienes tienen la acreditación necesaria para iniciar la reforma constitucional. Es el presidente de la República Dominicana, una parte especializada de la Cámara de Diputados y una parte especializada del Senado de la República. 2. Cuando la Asamblea Nacional Revisora recibe en consecuencia la solicitud de reforma constitucional elaborada por estas tres instituciones o tres personas, ahí se inicia entonces ante la Asamblea Nacional Revisora y se crea la ley de convocatoria. Esa ley de convocatoria se necesita de la presencia de más de la mitad, como mínimo, de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, y que las decisiones que se aprueben ahí sean de los presentes con la 2/3 parte como mínimo. Entonces, esa ley de convocatoria debe establecer cuál es el objeto de la reforma constitucional, cuál es el artículo que se pretende vulnerar y por qué se pretende vulnerar. En consecuencia, en esa justificación de por qué es que se debe de hablar de los derechos de la vulneración que supuestamente se le pudiese hacer al sufragio pasivo del presidente Danilo Medina, y concluiría entonces con la proclamación. Pero en esa reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina pueda reelegirse, se necesita obligatoriamente un referendo aprobatorio, que es una consulta popular a la sociedad dominicana de si aprueba o no la modificación que se le va a hacer al sistema de elección presidencial. Esa reforma, ese referendo aprobatorio tiene límites. Mínimo se necesita que el pueblo dominicano, el 30% de los que están inscritos en el registro electoral de la Junta Central Electoral, acudan a las urnas para votar por un sí o por un no. Y que de ese mínimo 30%, en consecuencia, más del 50% voten que sí sobre la variación a la reforma constitucional que le daría un tercer mandato a Danilo Medina. Concluiría entonces ya con la proclamación ante la Asamblea Nacional Revisora del nuevo artículo. Bueno, pues muchas gracias por esta didáctica explicación y la conversación que hemos sostenido con Omar Ramos, que es abogado constitucionalista y aspirante a presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Tengo que consultar a Omar una consulta jurídica en los próximos días de mi caso, ¿verdad?, frente al antiguo Tribunal Superior Electoral, a ver los elementos constitucionales. Cuente con nuestra exposición. Yo sé. Cuente con nosotros. Bueno, pues un fuerte abrazo. Amén. Omar, felicidades. Auguramos, ¿verdad?, que tenga en estas elecciones, que tenga éxitos, porque para eso se lucha. Nosotros con esto nos vamos a la pausa y regresamos.